Hola a todos, bienvenidos a este resumen de mercado de la semana del 8 al 12 de septiembre. Les recuerdo, esto no es una recomendación de inversión, esto es una visión simplemente independiente, objetiva nuestra, Ocios con propósito, sobre los temas más relevantes que pasaron en el mercado, un resumen y lo que de pronto se viene para la próxima semana. Entonces, miren, durante la semana hubo noticias supremamente relevantes a nivel internacional y también en el mercado local. A nivel internacional, dos temas supremamente importantes. El primero es que hágase de cuenta que el DANE de Estados Unidos publicó la revisión de la generación de empleo desde abril del año 2024 a mayo del año 2025. En ese periodo de tiempo disminuyó digamos que el número de empleos generados en 900.000. O sea, el dato que habían dado hace un año estaba muy por encima de la generación de empleo real y por eso la revisaron a la baja. Lo que genera dos preocupaciones. Primero, fue la revisión más alta a la baja en la historia de Estados Unidos. Y lo segundo, que demuestra que la debilidad de la economía americana se está enfocando en el tema del empleo. Eso puede ser por automatización, inteligencia artificial, puede ser por una debilidad de sectores con una alta incidencia de mano de obra, puede ser un tema también de migración, entre varios factores, pero la realidad es que lo que han dicho varios miembros de la Reserva Federal, que el foco va a estar en el tema del empleo, continúa dando señales de debilidad. Y eso da pie para que ya varios analistas hayan dicho, hombre, de pronto no bajan 25, sino que bajan 50 puntos básicos en la reunión de política monetaria, que es esta semana que entra entre el 16 y 17 de septiembre, para que tengamos los ojos puestos ahí. En Estados Unidos, adicional a ese tema del empleo, también salieron temas de inflación. El IPC salió en 2.9%, por encima del 2.7% del mes anterior, entonces salió por encima, aunque salió alineado con lo que el mercado estaba esperando. Pero el IPC núcleo o la inflación núcleo, que es quitando la volatilidad de los combustibles o de los energéticos y de los alimentos, la inflación núcleo se ubicó en 3.1%, alineada con el mes pasado y alineada con el mercado. Entonces el dato de inflación de cierta forma no fue tan mal, digámoslo así. Y el IPP, que es el índice de precio al productor, sí salió negativo, salió en menos 0.1, cuando el mercado está esperando 0.3 y el mes pasado fue 0.7. Entonces ese IPP, que es el índice de precio al productor, pues genera expectativas de que de pronto la inflación de corto plazo podría disminuir un poco, pues porque si el producto está teniendo unas, digamos que, tranquilidades o unos momentos de transición en precio, pues eso lo podría pagar al consumidor final. La realidad es que estos datos, tanto el tema del empleo como los temas de inflaciones, lo que están dando pie es para que el mercado prácticamente que asegure que en la reunión de esta semana que viene van a bajar las tasas de interés. La pregunta va a ser, ¿25 o 50 puntos básicos? Hay varios analistas, ya la probabilidad de 50 puntos básicos está llegando al 10%, pues todavía es pequeña, el 90% espera una disminución del 25%, pero hay una realidad y es que sí se espera que el mercado, que la Reserva Federal baje las tasas. Y eso tuvo varios impactos en mercados de lo que ya vamos a hablar. Por otra parte, tuvimos un precio del petróleo al alza, sobre todo a mediados y a principios de la semana, básicamente porque hubo dos temas relevantes. Por una parte, Israel atacó en Qatar a un grupo, o al parecer a una célula de alto nivel de Hamas, generando nuevamente alertas e incertidumbres sobre un potencial escalamiento del tema bélico en Oriente Medio. Y adicional a eso, Rusia atacó Polonia. Entonces la OTAN ya intervino, empezó a hablar y se generó también incremento en las preocupaciones de un tema bélico o de un tema de aranceles o de un tema de restricciones hacia Rusia, y lógicamente gran parte de eso va vía petróleo. Adicional a eso, la Agencia Internacional de Energía salió a decir que espera un incremento en la producción de petróleo contra los estimados que tenían inicialmente de alrededor de 2 millones de barriles de promedio diario. Entonces eso también hizo que se esperara una mayor oferta en lo que resta del año, y eso también afectó de cierta forma el tema del precio del petróleo. Todos estos temas generaron incrementos en la volatilidad geopolítica, haciendo que el oro continuara esa racha alcista, cerrando en niveles de $3.674, el máximo histórico y máximo de la semana, pero cerró en 3.650, 3.640, pero nuevamente el oro continúa jalonando esa tendencia, y si estas volatilidades se mantienen, pues no esperaría uno que pueda corregir en el corto plazo, está más bien pensaría uno que podría empezar a tener un comportamiento más lateral para descansar, para continuar con la tendencia alcista, si es que eso es lo que el mercado va a esperar. ¿Qué pasó entonces a nivel internacional? Las bolsas generales tuvieron un muy buen comportamiento. El ACWI, que es el índice de acciones global, subió el 1.7, el Standard & Poor's 1.6, el Nasdaq 1.9, el Eurostoxx 600, que es la bolsa europea, el 1%, el FTSE inglés 0.4, DAX alemán 0.4, el IBEX español el 3.1%, fue la segunda bolsa de las más relevantes, más valorizadas, seguida por el Nikkei japonés, que subió el 4%, entonces Nikkei estuvo en la punta con el 4% y después estuvo el IBEX con el 3.1%. Ya en mercados emergentes también la mayoría de bolsas tuvieron un comportamiento positivo, China el 3.8%, México el 2.2%.
Ya nosotros, Brasil sí bajó el 0.3 y nosotros bajamos el 0.9%, ya les vamos a contar qué fue lo que pasó. Pero miren que de forma general los mercados de acciones tuvieron un muy buen desempeño. Y eso también favoreció el mercado de bonos. ¿Por qué? Porque la expectativa de disminución de tasas de la Reserva Federal hizo que digamos que la curva de tesoro se aplanara un poco, bajaron mucho más los de largo plazo que los de corto plazo, se aplanó un poco la curva, pero toda la curva de forma general tuvo un comportamiento a la baja en tasa, positivo en precios, algo parecido a lo que pasó en Colombia, lo que ya vamos a hablar. Entonces, miren, los bonos de 10 años bajaron 0.2%, mientras que los bonos de 30 años de Estados Unidos bajaron el 1.6%. Recuerden que nosotros habíamos hablado en varios videos de hace 2 o 3 semanas que los tesoros de 10 años están llegando al 5%, que era un nivel de resistencia muy fuerte para el tema de reestructuración y refinanciamiento del endeudamiento americano. Ya estamos hablando de niveles de 4.68. Los de 10 años llegaron a niveles de 4.06. Ya son niveles mucho más sensatos, están por debajo de las tasas a las que estaba transando el Tesoro antes de que Donald Trump tomara las decisiones de aranceles, por lo que ya prácticamente que descontó toda esa volatilidad y se esperaría, si el mercado, si sí bajan las tasas 25 o 50 puntos básicos, que el comportamiento de los tesoros siga siendo positivo. Y en Europa, algo muy similar, los bonos de Italia, Francia, Alemania, los de 10 años bajaron menos que los de 30 años, entonces la curva también se aplanó, pero fue un desempeño generalizado positivo para el mercado de bonos. Eso fue como de forma generalizada lo que pasó en mercados internacionales. Ahora, ya bajando al mercado colombiano, lo más relevante sin lugar a dudas en Colombia fue la emisión de bonos globales en euros que hizo el gobierno colombiano el día miércoles. Emitió 4.100 millones de euros, 4.1 billones de euros, pero la demanda fue de 25.430 millones, o sea, 6 veces más que lo ofertado por el gobierno. La demanda más alta en la historia de una economía emergente cuando emite bonos en euros, lo que demuestra que hay un amplio apetito por los títulos del mercado colombiano porque está pagando tasas de interés supremamente atractivas para los inversionistas internacionales, generando un carry trade importante y un apetito pues supremamente relevante. También algo supremamente importante. Luego de esta emisión, digamos el gobierno nacional, el Ministerio de Hacienda, utilizó una parte de esa emisión para hacer un prepago o para recomprar un bono que vence en marzo del 2026 por cerca de 720, 730 millones de euros. ¿Eso qué es lo que permite? Lógicamente, disminuir los riesgos del 2026, disminuir los riesgos de ese refinanciamiento, porque ya hizo la recompra de esos bonos y mejorar el perfil de deuda del gobierno. Entonces, una noticia también positiva desde el punto de vista de estructura financiera. Entonces, noticias supremamente relevantes. Al igual que los tesoros, los bonos colombianos de 2 años bajaron 2 puntos básicos, los de 10 años 42 puntos básicos y los de 32 años 52 puntos básicos. Entonces, contra la semana pasada. Entonces, la curva que estaba empinada se aplanó un poquito porque los de largo plazo bajaron más que los de corto plazo, pero toda la curva tuvo valorizaciones, lo que es relevante y lo que es positivo para la estructura de endeudamiento del gobierno colombiano. La emisión de estos bonos tuvo una tasa promedio del 4.7%. Digamos que el Ministerio de Hacienda ya habló del uso que va a hacer con los recursos. Una parte va a ser para recuperar el nivel de caja en pesos, que recordemos que hace varias semanas, llegamos a estar en mínimos en la caja que tenía el gobierno en el Banco Central, entonces va a recuperar parte de esa caja. Y otra parte va a ser para fondear en parte el presupuesto general de la Nación del año 2026. Entonces, el mercado lo que está esperando es una monetización de parte de esos recursos y por eso es que la tasa de cambio, adicional al comportamiento del DXY, tuvo una tendencia revaluacionista durante la semana. El peso colombiano se revaluó el 1.5%, rompimos ese soporte de 3.900 pesos a la baja, cerramos alrededor de 3.890, 3.895 pesos por dólar, digamos que un nivel supremamente interesante que abre posibilidades de compra para inversionistas que tengan pensado viajar en las próximas semanas, en los próximos meses, porque es un nivel de cara a la estructura fiscal de endeudamiento del país, es un nivel que puede sonar atractivo. Recuerden, esto no es una recomendación de inversión, pero esta es la opinión que nosotros tenemos en Bolívares con propósito. Eso fue como lo más relevante en Colombia, esa misión. Ahora, adicional a eso salió la inflación en Colombia, la inflación salió en 5.1%, el mes pasado había sido el 4.9%, entonces continúa acelerándose y eso lógicamente le da argumentos al Banco de la República para mantener las tasas inalteradas. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa, pero por el momento el tema inflacionario, el tema del déficit fiscal, el tema de la ley de financiamiento que podría traer un impacto inflacionario, podrían generar que el Banco de la República mantenga las tasas quietas en las próximas reuniones. Que sobre eso también tuvo un anuncio importante. Recordemos que el gobierno presentó la ley de financiamiento hace 2 semanas y en esta semana el ministro de Hacienda, Germán Dávila, dijo que estarían dispuestos a cortar 10 billones de pesos en ese presupuesto general de la Nación del año 2026. Esos 10 billones vendrían vía una menor ley de financiación. Entonces, es una noticia positiva en el sentido de que el gobierno trata de conciliar con el Congreso para poder sacar adelante la ley de financiamiento del presupuesto general de la Nación, pero 10 billones siguen siendo insuficientes versus el recorte que necesita el país para volver a entrar y a encauzar ese déficit fiscal de una forma bajista, pues de forma estructural.
Eso fue como lo más relevante desde el punto de vista colombiano durante la semana pasada. Desde el punto de vista corporativo, el mercado de acciones colombiano, como les digo, se desvalorizó el 0,9% durante la semana. Las acciones que más subieron fueron Grupo Bolívar 6% y Terpel el 4%, y los que más corrigieron fueron el PEI, que bajó 3%, y Preferencial Grupo Cibes, que bajó el 2,7%. Lo del PEI era esperado después del rally que tuvo la semana anterior, después de la emisión de títulos participativos, que tuvo una demanda muy interesante. En el caso del Grupo Bancolombia Cibes Preferencial, es que Bank of America, digamos que hizo una disminución en esa recomendación que tenía sobre el activo, dadas las condiciones fiscales internas del país. Y eso posiblemente hizo que algunos internacionales tuvieran una presión vendedora durante el transcurso de la semana. Al final de la semana fue la noticia más relevante desde el punto de vista corporativo en Colombia. Se dio el anuncio del rebalanceo del índice de S&P Colombian Select, en el que van a ingresar dos activos, Terpel y el PEI, a partir del lunes de la próxima semana. En el caso del PEI, la estimación de valor Bancolombia es una demanda que puede estar cerquita de los 70.000 millones de pesos, en el caso de Terpel 20.000 millones de pesos. En los dos casos, más de 30 días de volumen promedio diario de negociación, lo que se esperaría tenga un impacto positivo en el precio de las acciones durante la próxima semana. Si esta información fue valor para ustedes, les recuerdo, déjenos sus comentarios en el canal, suscríbanse al canal, compártalo para que le lleguemos a más inversionistas con información de valor para la toma de decisiones de inversión. Muchas gracias.